Bueno, lo que vamos a ver ahora es la saturación de fluidos, como nosotros ahora la parte, digamos, de interpretación de perfiles, en la cual teníamos que calcular el bitley para poder después calcular una porosidad total y después calcular la porosidad efectiva. La saturación de fluidos, cuando nosotros necesitamos calcular saturación de fluidos, nosotros necesitamos saber, obviamente, cuánto tenemos de hidrocarburos. Pero la metodología es calcular una saturación de agua, en el cual 1 menos la saturación de agua calculada va a ser la saturación de hidrocarburos. Pero la saturación de agua es el porcentaje del volumen polar de una roca ocupada por el agua de formación. Entonces va a ser y los fluidos donde van a estar alojados, en la porosidad. O sea, va a ser la relación de la porosidad con agua de formación versus la porosidad total. Y la saturación de agua irreductible, el SWI, el agua absorbida en los granos de la roca, que es la porción de la microporosidad o de la porosidad en el cual, digamos, los fluidos, que van a ser agua, no se va a mover. Para calcular saturación de agua existe lo que se llama el modelo de Archie, que es, Archie era un señor, digamos, una persona que en la década del 40 enunció esta ecuación. Entonces, la ecuación de la saturación de agua es la raíz cuadrada de n, que es el exponente llamado el exponente de saturación, de A, que es una constante, sobre la porosidad, que es la que calculamos con perfiles, después la ajustamos con corona, etc., elevado a un factor o exponente de cementación, m, por la resistividad del agua, dividido la RT, que vendría a ser la resistividad medida con los perfiles de inducción, etc. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es cómo actúa la saturación de agua por los volúmenes de agua dentro de la porosidad respecto a la resistividad. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un incremento de la saturación de agua, ¿qué va a pasar con la resistividad? La resistividad va a decrecer. Entonces, la relación RT sobre RO, que RO siempre va a ser la saturación total de una muestra con agua salada, digamos, la tendencia en general va a ser esta, ¿no es cierto? O sea, donde vamos a tener una resistividad más alta para cuando las saturaciones de agua sean más bajas. Para nosotros calcular la saturación de agua con esa ecuación, lo que necesitamos es tener estas variables, que son el AM y N, conocidos como los parámetros de Archie. Entonces, ya dijimos que era una constante, el M el exponente de cementación y el N el exponente de saturación. Y conocer también la resistividad del agua de formación, que es muy importante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo calculamos cada uno de esas variables. Entonces, para nosotros el RW depende de quién, de la salinidad del agua de formación. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos obtener esa información? A través de quién, de análisis de agua de formación. Principalmente la concentración de cloruro de sodio. Eso principalmente, ¿por qué? Porque la presencia de otras sales, o sea, de potasio, no sé, algunas otras sales que existan, no van a tener mayor implicancia o impacto en la resistividad del agua de formación. Porque la única sal que es sumamente conductiva es el sodio. También podemos calcularla de manera empírica con el SP, o podemos calcularla también de manera empírica con un crossplot, un gráfico cartesiano de porosidad y resistividad llamado Piquet plot. Piquet plot.
Cuando nosotros tenemos ese dato, digamos, de salinidad, porque obtuvimos un dato de producción, o porque lo obtuvimos a través de Piquet-Plot, o por analogía también, porque tenemos un área cercana y sabemos que la salinidad tiene un determinado valor, usamos este ábaco en donde vamos a tener, en este eje, digamos, de las abscisas, en el eje X, vamos a tener la temperatura. En este lado del eje, en un eje Y, vamos a tener la concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Que puede ser expresado en ppm o en gramos por litro. No, esto es otra, en granos por galones, bueno, nosotros usamos ppm o gramos por litro. Y este lado del eje, acá en este lado, vamos a tener la resistividad de la solución, que en definitiva va a ser nuestro RW, que es lo que nosotros necesitamos que introducir o tener ese dato en la ecuación de Archie. Entonces, ¿cómo usamos este gráfico? Supongamos que solo tenemos una temperatura de 150 grados. Entonces vamos así, 150 grados, ¿sí? Y supongamos que tenemos una salinidad de 50.000 ppm. Entonces, cuando encontramos la salinidad de 50.000 ppm, bueno, vamos por esta línea de acá, supongamos que está bien, entonces vamos a tener un RW de 0.06. Entonces ese va a ser el RW que vamos a introducir en la ecuación de Archie. O sea que la ecuación de Archie, el RW que nosotros vamos a utilizar, que surge de nuestra concentración de cloruro de sodio de nuestra agua de formación y respecto a una determinada temperatura. Entonces, con estas dos variables, la cantidad de sal y la temperatura, nosotros obtenemos nuestro RW. Y ese RW, resistividad del agua de formación, es el que vamos a colocar en nuestra ecuación de Archie. ¿Cómo podemos determinar el AM y N? El AM y N lo podemos obtener de el laboratorio, que eso lo vimos en la otra clase, con el factor de formación, con el cual nosotros podemos calcular el M, y el N lo calculamos con análisis de laboratorio que se llaman de índice de resistividad. Entonces recuerdan ustedes que el factor de formación tenía que ver con la porosidad, o sea, cada muestra le medíamos la porosidad y el factor de formación y obteníamos una correlación, y la pendiente de esa correlación era el valor de M, y el índice de resistividad es hacer, es como hacer un ensayo de presión capilar por la centrífuga, y cada muestra va a tener un índice de resistividad correspondiente, y cuál vamos a calcular el exponente de saturación N. Y si no, podemos hacerlo a través del método empírico, como yo les decía, que es el Piquet-Plot. Entonces, generalmente, acá lo que tenemos, cuando hablamos del factor de formación y la porosidad, sobre la relación que existe, este exponente M, nosotros podemos tener una serie, digamos, de exponentes M tabulados en función de quién, del tipo de roca o de sedimento que tenemos. Entonces, cuando tenemos rocas clásticas, como las que tenemos acá, entonces fíjense que lo que vamos haciendo, vamos aumentando la consolidación, o sea, la cementación va incrementándose de arriba hacia abajo. Entonces el M, en definitiva, tiene un aumento de su valor en función
de esos sedimentos, cómo se encuentran en la formación. Por ejemplo, para sedimentos clásticos, fundamentalmente arenas, muy cementados, lo que vamos a tener van a ser valores de M o de factor de cementación mayores a 2. Y cuando tengamos sedimentos poco consolidados, vamos a tener valores de M de aproximadamente 1.3. En cambio, cuando hablamos de carbonatos, en el caso de los carbonatos, tenemos también una relación de valores de M aumentando en este sentido, pero ¿por qué? Cuando tenemos calizas, vamos a estar valores entre 1.7 y 1.8. Cuando ya tengamos calizas, pero o carbonatos cristalinos, digamos, con muy poca, con mucha cementación, digamos, muy cerrados, vamos a tener valor entre 1.8 y 2. En cambio, cuando tengamos carbonatos, pero con VACs, que los carbonatos con VACs son aquellos carbonatos, digamos, que son con la matriz muy rígida, digamos, con muy baja porosidad, y toda la porosidad va a estar asociada a huecos, digamos, ¿no? Que esos se denominan VACs. Y esos valores van a ser valores más altos de M. Entonces, acá tenemos un ejemplo del factor de formación en calizas, en carbonatos. Entonces podemos ver acá que los valores, digamos, cuando tenemos la porosidad móldica, que es la que tiene muchos VACs, digamos, que acabamos de ver, vamos a tener valores altos de M. Cuando vamos a tener una porosidad ya más asociada a la fábrica de la roca, vamos a tener valores aproximadamente de 2. Y cuando tengamos fracturas, este es un punto importante, los valores de M siempre van a ser menos de 1.4, generalmente. O sea que cuando tengamos rocas fracturadas, el valor de M van a ser generalmente menores a 1.4, 1.5, etc. En cambio, cuando hablamos de los factores de saturación, exponente de saturación, está controlado, esto lo habíamos visto, por la conductividad de los fluidos, digamos, cómo se distribuyen en el espacio polar, o sea, de los fluidos salinos, digamos, ¿no? Entonces depende de qué cosa, de la textura de la roca. Ahí hemos visto que dependía de las propiedades de mojabilidad y de las técnicas de saturación. Entonces, acá vemos que tenemos algunas referencias por autor, todos estos autores que están acá, en los cuales cuando hablamos de areniscas, nuestros valores de N pueden variar entre estos valores. Depende de los autores, y los autores, en definitiva, por qué generan estos valores a través de datos experimentales, donde ellos hicieron muchos cálculos y terminan con estas conclusiones. Pero en general, fíjense que los valores de N varían entre aproximadamente 1.4 a 2.5, o en otros casos 1.5, 2.4, 1.4, 2.24, pero son valores, digamos, aproximados. Cuando uno no sabe qué usar, puede tomar alguno de estos datos. Y en el caso de las calizas, para estos autores, los valores de N también pueden tener esta variación que estamos viendo acá. Entonces, acá tenemos un resumen de cuáles son los factores que influencian al factor de cementación, el M, o al exponente de saturación, que es el N. Entonces, la arcillosidad, o sea, la cantidad de arcilla que yo pueda tener en un reservorio, en ambos casos me pueden hacer disminuir el valor de M o el valor de N. O sea que la presencia de arcilla hace que yo tenga que quizás usar o tener datos de M o de N más bajos, considerando a 2 como la unidad. O sea,
siempre en el caso de la arcillosidad, tanto para el M como el N, van a ser valores más bajos de 2. Cuando tengamos casos de microporosidad, el M tanto puede aumentar como puede disminuir. En cambio, en el valor de N, siempre va a disminuir. Vamos a tener valores más bajos. En el caso que tengamos cementación, obviamente, el valor de M va a ser más alto, rocas más cementadas van a tener más, más cementación, el coeficiente de cementación más alto, más de 2, y en cambio para el índice de saturación no le produce ningún tipo de modificación importante. Y cuando hablamos de la propiedad de la mojabilidad, sí le afecta al N, porque habíamos visto que cuando teníamos rocas mojables por petróleo, los valores de N eran muy altos, y en el caso del M no le afecta lo más mínimo. Entonces, lo que podemos concluir es que el M, el factor de cementación, va a depender de la conectividad del espacio poroso. O sea, como yo tengo esa conectividad, va a ser mi M. Por eso es lo que habíamos visto acá en este gráfico anterior. Cuando tengamos cementación, esa conectividad va a ser menor. Entonces el valor de M puede ser más bajo. En el caso de la microporosidad, puede actuar de una manera u otra, y obviamente que la mojabilidad no lo va a influenciar en lo más mínimo. Entonces, al depender de la conectividad del espacio poroso, el M va a depender de quién, de su porosidad, de su diagénesis, de la cantidad de cemento, tipo de cemento, etc. En cambio, el N, el índice de saturación, depende de quién, de la distribución de los fluidos en ese espacio poroso. Por eso depende mucho de la mojabilidad y de la arcillosidad. Si bien la arcillosidad también influencia en el N. Bueno, esto es un poco un gráfico hablando de nuevo cómo afecta el filtrado, digamos, cuando perforamos los pozos. Vamos a pasar de largo un poco esto. Y acá tenemos otra vez el modelo de porosidad respecto a los fluidos conductivos. Entonces creo que esto ya lo habíamos, un poco me lo habían preguntado, por ahí lo volvemos a aclarar respecto a los tipos de arcilla. Entonces nosotros podemos considerar la matriz, si es un cuarzo, si es un carbonato, si es una dolomita, y lo que consideramos arcilla seca, digamos, ¿no? O sea, cuando la arcilla está como un clasto más y no está con una arcilla per se, digamos, con agua absorbida, etc. Entonces, toda esta parte es la que va a formar parte de mi matriz. Cuando yo voy a hacer mi cálculo de porosidad, por ejemplo, con una densidad, lo que yo voy a usar va a ser voy a usar la densidad de matriz que represente o tenga, digamos, los componentes de estos dos elementos, arena más arcilla o carbonato más arcilla, etcétera, que me va a determinar mi valor de matriz. Y acá voy a tener mis fluidos conductivos y no conductivos. Acá yo voy a tener mis fluidos. O sea, ¿dónde yo voy a tener fluidos? Lo voy a tener en lo que denominamos el Clayman Water, o sea, la arcilla con agua, en mi zona capilar y en mi zona de fluidos. Entonces vamos a tener fluidos conductivos hasta el agua. Los hidrocarburos no son fluidos conductivos, al contrario, son no conductivos. Entonces, desde la arcilla, del Clayman Water, yo mido toda mi porosidad, es mi porosidad total. Pero yo voy a determinar primero mi porosidad efectiva. Mi porosidad efectiva va a estar determinada por toda aquella porosidad en la cual yo le voy a descontar mi parte de arcilla. Porque lo que va a hacer la arcilla dentro de mi sistema poral es desconectarme poros. Entonces, en definitiva, la porosidad efectiva está representada por mi porosidad conectada. Y luego, dentro de mi porosidad conectada, yo la puedo dividir en dos partes. En mi porosidad, en la cual va a alojar al agua capilar, o sea, que la que va
a representar de alguna manera el espacio poroso o los poros que van a representar o donde van a estar alojados mi saturación de agua irreductible, cuando hablemos de fluidos, y toda la zona de fluidos móviles. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta acá es que de mi porosidad efectiva va a haber una parte en que voy a tener fluidos que no se van a mover, que van a corresponder a mi saturación de agua irreductible. ¿Sí? Y esa saturación de agua irreductible, con datos de laboratorio, yo la puedo sacar de capilares o de permeabilidades relativas. ¿Sí? Y todo el resto de la porosidad es la que va a alojar a mis fluidos móviles. Y mis fluidos móviles pueden ser o todo hidrocarburo o hidrocarburo más agua. Y esa va a ser esta porosidad. Lo que pasa es que cuando usamos resonancia magnética, que es este modelo, lo que está pasando es que esta zona de acá, yo la puedo determinar con un T2 cutoff, que si ustedes recuerdan de la resonancia magnética, el T2 cutoff estaba asociado a los tamaños de poros, en los cuales habíamos dicho que los tamaños de poros más chiquitos eran los que se recuperaban más rápido y los poros más grandes los que demoraban más en recuperarse después de yo hacer esa polarización. Entonces lo que vamos a tener acá, este T2 cutoff, variaba por litología o por tabla, de acuerdo al tipo de ropa que yo tengo, pero si yo tengo bien interpretado este valor de T2 cutoff, yo con perfiles directamente podría evaluar mi saturación de agua irreductible a través de este análisis. Si no, tengo mis datos de laboratorio. Es importante el tema de la saturación de agua, poder determinar mi saturación de agua irreductible. Y de esa manera, yo les decía, con presiones capilares y permeabilidades relativas, yo puedo tener un modelo de saturación de agua irreductible en el pozo, en el cual cuando yo no tenga agua móvil, mi saturación de agua irreductible va a ser igual a mi saturación de agua calculada con perfiles. Y esa es la manera que yo voy a tener de ajustar mi modelo de saturación de agua. Acá está otra vez el modelo de pozo. Y acá lo que tenemos es un cuadro en donde nos está cuando nosotros cuando empezamos esta presentación, lo que les hablé, que teníamos un gráfico empírico que se llama Picket Plot, que es el que nos permitía poder calcular el A, el M y el N, y también el RW, nos permite hacer todo. Y también hay otro tipo de gráficos que se llama Finger Plots, pero en definitiva son todos gráficos empíricos que me permiten calcular a esos parámetros de Archie, el A, M y N y el RW, de una manera empírica. Acá tenemos las ventajas, las limitaciones entre un método y otro. Entonces, ¿cómo es el método del Picket Plot? El método del Picket Plot, nosotros lo que sabemos por la ecuación de Archie, que vamos a tener un RO que era o es la resistividad de la formación cuando la tenemos 100% saturada con agua. Entonces, cuando nosotros decimos 100% saturada con agua, lo que vamos a hacer es tratar de saturarla con el agua que conocemos, digamos, sino con una salmuera, con el agua más salada que podemos encontrar. Y ese es nuestro RO. Entonces, el RO va a ser igual, definió Piquet, que es un hombre, una persona, es el factor de formación por el RW.
Entonces el RW dijimos que era la resistividad de la formación a una determinada temperatura de formación. Y F, el factor de formación, que vimos que, por ejemplo, lo podíamos mantener por laboratorio. Entonces, la diferencia entre, ¿quién? Entre la resistividad de una determinada roca saturada 100% con una salmuera, por ejemplo, y el RT, que es el que yo estoy midiendo con perfiles, nos va a indicar la presencia de hidrocarburos. Entonces podemos decir que la saturación de agua va a ser igual a esa roca saturada 100% con agua, dividida la resistividad leída, bueno, a la raíz cuadrada de eso, digamos, ¿no? Entonces, lo que hizo Piquet es hacer un gráfico donde grafica, o donde dice, digamos, que el logaritmo del RO, o sea, de esa roca saturada 100% con agua, va a ser igual al logaritmo de A por la resistividad del agua menos el logaritmo del índice, el exponente de saturación, menos la pendiente M, o sea, la factor de cementación, bien digo, por el logaritmo de phi. Entonces va a generar distintas líneas paralelas de diferente índice de resistividad, las cuales vamos a obtener una pendiente y que va a representar el exponente de cementación. Y la línea de 100% de agua va a corresponder al RW. Todo esto que yo estoy diciendo se define acá. Este es el Piquet plot. Entonces el Piquet plot lo que hace, yo grafico. En el eje X grafico la resistividad leída, o sea, la que yo obtengo con perfiles. Y en el eje Y, acá en las ordenadas, coloco la porosidad, obtenida o calculada por perfiles. Entonces lo que se hace, cuando yo hago esta ecuación de acá, lo que hago es definir isolíneas, estas isolíneas que van desde el 100% de saturación hasta el 10%, estas isolíneas me van a estar determinando el índice de resistividad o el exponente de saturación. ¿Sí? Esta isolínea del 100% que está acá es la que me va a determinar el valor de RW. O sea, la salinidad del agua, la resistividad del agua de formación, que va a estar definida por una determinada salinidad. Y esta pendiente, porque estas isolíneas son todas paralelas, pero esta pendiente que está acá va a ser mi valor de M. Entonces, es una manera de, empíricamente, con este gráfico, de poder calcular una resistividad de agua, valores de M y de N. Entonces este ejemplo que está acá, que es un ejemplo real, fíjense que tenemos los puntos azules, estas cruces azules que están acá, y los puntos amarillos que están acá, corresponden a puntos de 100% de agua. Entonces esta isolínea que está acá, yo la trazo, tengo por suerte variaciones de porosidad, por eso cuando hacemos el ensayo de factor de formación, también tenemos que entender, conocer la variabilidad de porosidad que vamos a tener. Entonces yo acá tengo en condiciones de dibujar mi isolínea de 100% de saturación de agua. Entonces, con esta pendiente me va a dar un determinado valor de M. Y todos estos puntos que están acá ya son zonas de agua, de petróleo o de gas, que ya tienen valores de saturación más bajos. Pero esta es una de las maneras que se puede calcular estos parámetros petrofísicos, o sea, el RW, el A siempre lo fijamos en 1, el M y el N. Este es otro ejemplo. Y esto que está acá es un cuadro en donde cuando nosotros muchas veces no estamos en condiciones, digamos, de poder hacer mucho, digamos, entonces lo que nos está diciendo este cuadro es, el N dijimos que era el índice de saturación, o el exponente de saturación. Entonces, nosotros podemos usar o 2
o 1.8 o menos cuando tenemos rocas con mucha arcilla o fracturas, o 4 cuando son valores fuertemente mojables por petróleo. Pero si yo no estoy seguro de qué usar acá, voy a usar 2. Respecto al RW, es un poco lo que dijimos. Lo podemos calcular a partir del SP, lo estimamos a partir de un catálogo de RW, porque podemos tener por analogías, digamos, o estimamos el RO a partir de zonas con agua, o directamente medimos muestras de agua de producción. La porosidad, bueno, la calculamos con perfiles. El valor de M, un factor de cementación, podemos usar 2, podemos usar entre 1.7 y 2 cuando estamos hablando de arenas arcillosas, podemos usar más de 2 cuando estamos hablando de porosidad con rocas carbonáticas con BACS, podemos usar 2.5 a 3 cuando tenemos porosidad móldica pero no conectada, o menos de 1.3, 1.4 cuando estamos hablando de rocas fracturadas. Si no sé, uso 2. Y los valores de RT, como dijimos, los calculamos, los sacamos directamente de los perfiles. Entonces, nosotros tenemos diferentes modelos de cálculo de saturación de agua. ¿Por qué? Porque a partir de Archie, que enunció esa ecuación de Archie en la década del 40, que él la enunció para arenas limpias, empezaron a aparecer otro tipo de reservorios. Entonces empezaron a haber modificaciones a esa ecuación de Archie en función de, por ejemplo, cuando tengamos arenas arcillosas o reservorios fisurados. Entonces ahí se utilizan otras metodologías. Esto lo voy a pasar. Entonces, esta es la ecuación de Archie de nuevo. Entonces lo que acabamos de ver es decir que N, que es nuestro exponente de saturación, dijimos que lo podíamos calcular o de laboratorio, ¿sí? Por laboratorio, por el pique plot, por analogías, también puedo usar alguna analogía, o cuando no sabíamos usábamos 2. El A generalmente es 1, o si no vamos a ver ahora cuando veamos el factor de cementación, el factor de formación, que es un valor a la ordenada al origen, pero bueno, consideremos que siempre vamos a usar 1, y el M, que es nuestro factor de cementación, sale como acá, puede salir o por laboratorio, por pick and plot, por analogías. Si no sabemos, usamos 2. El RW sale a partir de nuestra salinidad de agua, y el RT, como la porosidad, son datos obtenidos por perfiles. En el caso de la porosidad lo podemos ajustar con corona. Esto creo que lo habíamos visto, que es un esquema de cómo cambian, digamos, las propiedades, tanto de porosidad, en función de tipo de arcilla que podemos llegar a tener. En el caso que sea laminar, en el caso que sea estructural, o en el caso que sea dispersa. Vamos a pasar por arriba esto. Entonces acá empezamos a ver que a partir de la ecuación de Archie, que es del año 42, empezaron a aparecer otro tipo de ecuaciones, en donde lo que tienen en cuenta es cuando empezamos a tener ¿qué cosa? Arcillas. Arcillas, 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 tenemos diferentes tipos de ecuaciones. Entonces, la conductividad va la conductividad, digamos, va a contribuir, digamos, por las arcillas. O sea, la cantidad de arcillas, el tipo de arcillas,
va a modificar de alguna manera la conductividad y generalmente la va a aumentar. Entonces, ese aumento de conductividad lo que nos va a hacer caer es el RT. Entonces, en esta ecuación de Archie, que nos caiga el RT más bajo, nos va a dar un valor más alto de saturación de agua. Entonces, cuando este RT es bajo, pero por presencia de arcilla, la tenemos que buscar corregir de alguna manera. Por eso que aparecen las otras ecuaciones diferentes a Archie para tratar de contemplar esta cantidad de arcilla por efecto de la conductividad que nos va a generar una pérdida de RT, pero no una pérdida de tipo de hidrocarburo. Vamos a pasar por alto también. Entonces, esto ya lo vimos, la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas, que las que más agua absorbían eran la monzonita, clorita e hilita, eran la monzonita y las hilitas y las glauconitas. En cambio, las cloritas y las caurinitas eran las que menos agua absorbían. ¿Qué quiere decir eso en definitiva? Que cuando tengamos monzonitas, hilitas y glauconitas, vamos a tener una mayor defecto en los valores de RT medidos por presencia de arcilla y no por fluidos. Entonces, claro, cuando empiezan a aparecer los conceptos o las arenas arcillosas, los shale sand, que hay que interpretarlas de una manera diferente, que como si tuviéramos una arena limpia o un carbonato, justamente por el efecto de la arcilla que le produce a la lectura de los perfiles. Entonces, bueno, este es el modelo de Boltzmann-Smith, que lo que considera, digamos, es dentro después de la matriz, considera digamos, esta agua bound como es afectada por esa presencia de esa arcilla, cómo la afecta a los valores de RT para poder descontarlos. Y eso lo vemos directamente en la ecuación de saturación. Quiero pasar un poquito rápido esto y después les voy a mostrar un gráfico. Y esta es otra manera de ver un poco la calidad de los perfiles o de la respuesta, porque muchas veces acá ya tenemos datos de porosidad y saturación calculados. Entonces lo que vemos acá, podemos plotear de un determinado reservorio cómo se relaciona la porosidad respecto a la saturación de agua. Y estos se llaman gráficos de Bucket, porque esta curva que ustedes están viendo acá, ¿a qué la ven similar? ¿Qué les hace acordar esta forma de esta curva a ustedes? Les pregunto. ¿A qué les hace acordar? A una información de laboratorio. No es como lo que vimos hoy de porosidad versus permeabilidad. No, porque acá son dos propiedades diferentes. Pero no es exactamente eso lo que le estoy preguntando a un ensayo de laboratorio de petrofísica especial. O sea, donde estamos viendo un cambio en la porosidad y a medida que mi porosidad va haciéndose cada vez más chica, mi saturación de agua va aumentando. O sea, esto es parecido a un ensayo de presión capilar. Nada más que en vez de tener saturación de agua acá, la presión capilar, saturación de agua, presión capilar, lo tenemos al revés. O sea, a medida que yo voy perdiendo propiedad petrofísica, calidad petrofísica, en este sentido, mi saturación de agua va aumentando. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que este aumento de saturación de agua, que llega a casi valores de 100, no quiere decir que vayamos a tener agua libre, sino lo que tenemos es una pérdida de la condición del reservorio. Y cuando entonces eso es lo que está pasando acá. Y este otro ejemplo, fíjense, que es parecido,
tenemos esta situación acá, ¿sí? Esta situación acá, que yo voy perdiendo porosidad y mi saturación de agua va aumentando. Pero hay toda una zona con porosidades buenas, pero saturaciones de agua alta. Entonces esto que está acá, ¿qué es lo que es? Es una manera de ver también el contacto de agua. ¿Sí? Toda esta zona de acá, toda esta zona de acá, es agua libre. De alguna manera, lo que estamos haciendo acá, con esta curva que viene acá, o en este gráfico que viene acá, esta curva que viene acá así, ¿qué es lo que es? Es la línea que correspondería a mi saturación de agua irreductible. Por eso, cuando yo me salgo de esta isolínea de saturación de agua irreductible, entonces, cuando yo me salgo de esa línea de saturación de agua irreductible y entro en esta zona, esto es agua libre. Es una manera de verlo también. Esto es parecido, o sea, acá yo estoy graficando la saturación de agua versus la profundidad. Entonces, obviamente, bueno, en el color está la porosidad. Entonces, los colores más fuertes, desde los grises hasta los azules, pasando por estos rosados, son las porosidades más altas. Todo esto que está acá es mi zona irreductible, donde no voy a tener movimiento de fluidos. Entonces, acá yo tengo saturaciones de aguas bajas, toda esta es mi zona de saturación de agua irreductible. Fíjense que acá tenemos una, esta es la profundidad, mi profundidad va aumentando para allá. Entonces, toda esta zona acá es como que yo tengo una saturación de agua irreductible, punto 2. Esta zona de acá es como que yo tengo otra saturación de agua irreductible, punto 3. Entonces, ¿esto qué sería? Sería posiblemente una facies o tipo de roca 1, y esto es una facies o tipo de roca 2. Porque fíjense que la saturación de agua irreductible es diferente. ¿Sí? Y esta zona de acá, que tenemos nuestras buenas porosidades acá, porque estamos con esos colores altos, pero la saturación de agua es más de 60. O sea que acá lo que yo tengo, ¿qué es lo que es? Es mi contacto. Acá yo tengo el agua, bueno, está al revés de la profundidad, ¿no? Y acá yo tengo el petróleo. Acá toda saturación de agua, etc. Bueno, antes de empezar la parte de permeabilidad, que lo podemos dejar para la próxima clase, a mí me gustaría mostrarles el práctico que le envié para dejarles las consignas, que es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, dale, profe. ¿Esto se entendió o cómo lo vieron a esto? Yo no entendí el último gráfico, cómo se lee. Volvemos. ¿Este? Sí, ¿cómo identificaste las saturaciones de agua irreductible? Ah, bueno. El tema es acá, o sea, esto es un cálculo de perfiles en el cual nosotros calculamos nuestras saturaciones de agua, ¿no? Está calculado, o sea, esta es la profundidad. Entonces, viendo entonces, esta zona de acá, por lo menos ustedes identifican que acá las saturaciones de agua son más bajas que en esta zona, ¿no es cierto? O sea que ya a priori, por las saturaciones de agua que nosotros calculamos, son diferentes. Esta tiene una saturación irreductible más baja y esta tiene una saturación irreductible un poco más alta. Lo que nos hace tener dos tipos de roca, dos fases diferentes. Así a grosso modo. Por eso digo que mi saturación de agua irreductible, no lo digo acá, o no lo tengo comprobado acá, porque yo por otro lado hice ensayos de petrofísica especial, donde seguramente tengo las unidades relativas acá, algunas, en el cual me dice que mi saturación de agua irreductible está alrededor del 20%. Entonces mi ajuste
ajuste de perfiles está en el orden de las saturaciones de agua irreductibles. Yo no puedo tener saturaciones de agua calculadas por perfiles que sean menos de 0,20, porque si no me paso del valor de laboratorio. Entonces, este es mi valor de saturación de agua irreductible. Y a su vez, ¿por qué sé que son irreductibles? Porque el pozo, cuando lo puse en producción, produjo petróleo, no produjo agua. Cuando me vengo acá, mi saturación de agua reductible, mi saturación de agua, no digamos reductible, digamos que está en una media de 30%, acá es un poquito más alto, pero digamos que es 30%. Entonces, esa saturación de agua más alta respecto a esta parte, yo digo que es irreductible. ¿Por qué digo que es irreductible? Primero porque puedo también tener ensayos de petrofísica especial, de primeras relativas, que me dicen que mi saturación de agua irreductible es 30. Listo. El primer ajuste que tengo. Y segundo, que también cuando pulsé acá, si bien tengo una saturación de agua más alta, tampoco produje agua. O sea que lo que estoy viendo acá es que directamente tengo un tipo de roca diferente, una fase diferente que me hace que mi saturación sea un poquito más alta, pero sigo sin producir agua. ¿Cuándo realmente produzco agua? Cuando mi saturación de agua es mayor a 60%. Para rocas muy porosas también, que están en el orden de más de 12-15% de porosidad. ¿Sí? Que lo veo también acá, porque es el mismo ejemplo. Esta isolínea de saturación de agua reductible, fíjense por dónde viene. Viene más o menos, sale de 25 y va viajando por acá 15 en esta zona. Cuando me voy a... Esta es la parte de arriba del reservorio, que es la parte de abajo del gráfico anterior. Cuando me voy acá, fíjense que esta línea va un poco más arriba que esta. Esta entre 15 y 20 cruza en 4, y esta entre 15 y 20 también está cruzando en 4. Bueno, a ver, esta que está acá, está en 30, acá está la diferencia. Esta que está acá abajo, cuando tengo entre 20 y 25, la saturación de agua más o menos está entre 30 y 20, más cerca de 20. En cambio, cuando veo el otro reservorio, entre 20 y 25, mi saturación de agua está en 30, o sea que está un poquito más alta. Y eso es lo mismo lo que se ve acá. 20 y 30 para porosidades más de 20%. ¿Se entendió ahora? ¿Está un poco más claro? Sí, sí, ahí está. Bueno, Profe, yo tengo una duda de eso. sí. Para hacer los gráficos anteriores, los que tienen la curva, ¿vos necesitas tener este? ¿El que se nota bien escalonado? No entendí la pregunta. O sea, ¿cómo, por ejemplo, en el gráfico que se muestra bien escalonado los cambios de fases que hay, no sé cómo harías vos, claro, en ese, cómo haces para darte cuenta bien en los otros gráficos, en el que está la curva, porque vos lo que hiciste en cada uno de ellos fue como agarrar cada escalón, ¿o no? No estoy entendiendo bien No, cómo interpretar. no. Esto lo van a hacer ustedes. Esto surge de colocar de esta manera tu porosidad interpretada efectiva versus tu saturación de agua interpretada. Nada más. Bien. Ah, ok. Y esto la idea es poder encontrar, bueno, acá yo no los puse juntos, pero encontrar esta diferencia acá, que para las mejores porosidades estoy con el 30% de saturación, y en este caso para las mejores porosidades estoy 25% de saturación. Ese Ah, 5% de está. diferencia es la diferencia en saturación de agua irreductible, porque yo en los dos casos estoy produciendo nada más que hidrocarburos. Claro. Entonces esa diferencia, lo vamos a ver cuando veamos la parte de permeabilidad la próxima clase, el cambio de saturación de agua irreductible también repercute en el cálculo de permeabilidad. Es otra manera Bárbaro. de ver permeabilidad. Genial, gracias, profe. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el práctico que yo les envié. Yo creo que les mandé dos Excel. Sí, son dos. Bueno,
el archivo Excel que se llama datos PB pozos LP son datos de corona de un pozo que se llama LP1, otro pozo que se llama LP3, otro pozo que se llama LP4 y otro pozo que se llama LP6. Entonces esos pozos tienen corona. Entonces todos estos datos de corona, fíjense que están hechos en condiciones estándar. Y lo que habíamos hablado en su momento, que nos conviene a nosotros que esos datos estén en condiciones NOVP, en condiciones de reservorio. Entonces lo que tienen ustedes acá es los datos de algunos de los, en algunos de los pozos que medimos. Vamos a hacerlo más grande acá. Lo que medimos es lo siguiente: tenemos nuestros datos estándar, ¿sí?, de porosidad y permeabilidad, y tenemos nuestros datos de porosidad y permeabilidad en NOVP, que ya están medidos. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es hacer una relación de porosidad estándar versus la porosidad NOVP, de todo, digamos, pero porosidad contra porosidad, para obtener una ley en donde van a llevar todos los datos estándar a NOVP. Entonces esa ley que obtengan, la colocan acá y van a calcular la porosidad y la permeabilidad en condiciones NOVP. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, entonces ustedes con estos datos van a obtener una correlación. Primero van a tener que ver si tiene una buena correlación de porosidad-porosidad y de permeabilidad-permeabilidad. En el eje Y colocan la de NOVP para que la ecuación le calcule, digamos, las condiciones de NOVP. Pero una vez que tengan esa correlación hecha, acá van a tener entonces una phi NOVP y una K NOVP. Entonces ahí ustedes van a tener calculada toda la petrofísica. Acá ustedes están viendo que hay colores diferentes. En este pozo, por ejemplo, tienen todo naranja, todo amarillo. En este tienen todo verde, todo amarillo. En este tienen, acá falta la profundidad, pero no sé qué pasó, pero acá tienen 3 colores. Y acá tienen colores de nuevo. Esos colores son facies. O sea, ¿qué quiere decir? Que el naranja es una facies, que el amarillo es una facies y el marrón es otra facies. En este pozo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces ustedes lo que van a hacer acá, una vez que ustedes consiguen hacer toda la permeabilidad y porosidad de NVP, van a hacer el gráfico que hicieron en el práctico anterior. Pero acá sí van a tener la posibilidad de poner todos los datos de todos los pozos juntos y a su vez hacerlo por fases. No por corona ahora, lo van a hacer por fases. Entonces pueden poner todas las verdes juntas, todas las marrones juntas, todo. Pero primero hacen el total, miran cómo le queda la información y después lo hacen por fases. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, profe? Bien. Sigamos. Entonces ahora nos vamos a abrir el segundo archivo, el que dice TP4 LP interpretación. Entonces acá, ¿qué van a tener ustedes? ¿O qué tienen? Acá tienen datos generales. Entonces, donde tienen la salinidad, yo ya se las informo, y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para calcular el RW? Que lo Usar la vimos tabla. recién.
Usar la usar la tablita. tabla. Esa que ustedes que vieron, que entramos por la temperatura, entramos por la salinidad y van a obtener un valor de RW. Acá yo ya les informo los valores de AM y N, ¿sí? Yo ya se los informo. Acá le estoy dando información, bueno, para que sepan, digamos, dónde está este yacimiento. Este yacimiento se llama La Paz, está en la cuenca austral. Fíjense dónde está ubicado. Está en la cuenca austral, en la parte continental, cerca de Río Gallegos. Y dentro de lo que es la cuenca austral, nosotros geomorfológicamente reconocemos tres zonas. Lo que es la zona de plataforma, la zona de talud y la zona de cuenca. ¿Qué es lo que es la plataforma? Bueno, es una plataforma, una superficie plana, el talud es una pendiente y la cuenca la parte más profunda. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las profundidades en donde vamos a encontrar los reservorios. Si pensamos en la formación Springhill, que es de este caso, en la plataforma está alrededor de los 1700 metros y en la zona de talud está alrededor de los 3000 metros. Y en la zona de cuenca más profundo. Este es un yacimiento que está acá. Esta es la columna estratigráfica de la formación Springhill. Y acá tienen un mapa en donde está la ubicación de los pozos. Tienen la ubicación de los pozos, más o menos, bueno, lo agrandan y lo van a ver, pero esta línea que está acá, que va de A a A', es un corte, donde acá están los pozos, con alguna característica geológica, como están las coronas, etc. Entonces, cuando ustedes van a cada uno de los pozos, tenemos el que ustedes hicieron, el 1, el 3, el 4 y unos crossplots. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos al 8, por ejemplo. El 8 no tiene corona. El 1 me parece que sí. El 1 tiene corona. Entonces, lo que van a ir al 1, a ver si están puestos los datos de corona acá. No. Bueno, entonces ustedes, los pozos, vamos por ejemplo al 1, acá están puestos los perfiles, ¿no? Acá tienen un caliper, acá tienen un gamma ray con el PEF, acá tienen las resistividades. Bueno, acá van a tener que acomodar que grafique el NFI y el ROV, acá tienen el sónico, y ustedes van a calcular un Biclay y una porosidad efectiva. ¿Sí? Acá hay cosas que hay, no hay, pero posiblemente estén mal, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ustedes lo que van a colocar es en este gráfico, o en una vez que calculen la porosidad efectiva, van a colocar también la porosidad de la corona. Entonces, para calcular, son todos iguales, ¿ustedes qué van a tener que definir? Acá tienen todos los perfiles, entonces ustedes van a tener que definir un valor de limpio y un valor de sucio. Esos eran los valores que entraban en la ecuación de Biclay. O sea, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de Biclay? Entonces ustedes van a fijar acá un valor, por ejemplo, no sé, que diga todo 25, no sé qué pasó acá. Y acá todo 150, o el valor que ustedes determinen. ¿Cómo lo van a determinar? Mirando el gamma ray. Y definiendo ustedes cuál será para ustedes el valor de 100% de arcilla y el valor de 0 de arena. ¿Sí? Eso lo van a definir ustedes acá. Cuando ustedes llenen estas columnas, les va a calcular acá el Biclay con esta ecuación. Y este Biclay que va a corregir es para que nunca se pase de 1, pero nunca sea menor de 0. Acá ustedes lo que van a tener que hacer es definir la densidad de la matriz en todos los pozos. Entonces, esa densidad de la matriz, ustedes se van a ir a los crossplots que están acá, que los vimos en la clase anterior, y van a definir dónde les caen los puntos.
Entonces, yo lo que les recomendaría, por ejemplo, si vamos al pozo 1, tomen exactamente esta zona de acá, o sea, la parte del gamma ray más limpio, y eso es lo que coloquen en el crossplot acá. Que van acá por selección de datos y bueno, y ahí eligen bien la zona. Entonces tienen los diferentes crossplots, densidad de neutrones, densidad PEF, pueden usar estos dos, ¿no? Pero focalicen bien cuál sería la zona para tomar. Eso lo hacen una sola vez para todos los pozos. Y se fijan cuál sería el valor de matriz que ustedes identificarían. Una vez que tengan ese valor de matriz, es el que van a colocar acá. ¿Cómo calculan la matriz del sónico? Por la tabla. Si les dice que es 265, colocarán 55. Si les dice que es 271, colocarán 47. ¿Sí? O sea, con lo que saquen con la densidad, ponen en el sónico. Y ahí, una vez que calcule, les va a calcular todas las porosidades acá, que son las totales, o la porosidad de densidad de neutrón, y acá ustedes van a calcular la porosidad efectiva. Recordando que la porosidad efectiva, ¿qué es lo que va a usar? La porosidad que ustedes calculen, la que ustedes eligen cuál es la mejor, o si la de la densidad, o la de Willy, esta no la hagan, la S, o la de densidad de neutrón, ustedes deciden, y acá tienen que calcular, o colocar, perdón, un valor de porosidad de arcilla. Que colocando, por ejemplo, la porosidad de la arcilla total, se fijan cuánto mide la porosidad de la arcilla, por ejemplo, ahí está, esta es la porosidad total, se fijan cuánto mide en una zona arcillosa, por ejemplo, acá arriba, y ese es el valor que van a colocar acá. Y ahí les va a calcular la porosidad efectiva. La porosidad corregida es la que nunca se va a pasar de 0 y nunca se va a pasar de 1. Y acá, en la ecuación de Archie, tienen que ir a la primera solapa y colocar los valores de AM y N que yo les dije y el valor que ustedes saquen de RW acá. Entonces ahí ustedes van, lo colocan acá, ¿sí? Y acá van a calcular la ecuación de Archie, ¿sí? Acá también la va a corregir para que nunca sea menos que 0 o más que 1. Y acá van a utilizar una segunda ecuación que es la que se llama Simandou, que bueno, después lo vamos a ver específicamente, pero que lo que necesita es un valor de resistividad de arcilla. O sea que ustedes van a ir a un gráfico, se van a fijar lo que ustedes consideran la arcilla, bueno, acá no me salió la resistividad, ustedes la colocan, y se fijan cuál es la resistividad de la arcilla, y esa es la que va a ir acá, ¿sí? Acá, en el RTJ. Ahí les va a calcular todo, y acá ustedes, en el momento que ustedes van a elegir la permeabilidad que ustedes van a usar. Si van a usar una permeabilidad de ley de todos los datos juntos o por fases. Las fases, después les voy a decir, que no está puesto acá, pero están identificadas pozo por pozo, qué fase es cada una. Después yo se las paso. Por ahora, yo creo que tienen bastante trabajo. La parte de permeabilidad la terminamos de ver el martes que viene. No, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, viernes que viene, perdón. Bueno, y después vemos el resto, porque eso ya viene para más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Voy a parar la grabación.